Hola a todos. Vamos a corregir hoy un ejercicio que en realidad nos va a servir de excusa, de justificación para hacer el estudio sistemático de un tipo de función que llamaremos función constante. Bien, en nuestro ejercicio nos pedían que representásemos eh, f de x igual a 5, g de x, no sé si los nombres eran eso, creo que no, igual, g de x igual a 3, h de x igual a -1 e y de x igual a -2. No importa si la letra es otra, pero la cuestión es que, como estáis viendo, nos salen líneas horizontales que cruzan en el eje Y por el punto que me dicen aquí. ¿Veis? 5, 5. Este es el 3, luego pasa por el 3. Este pasa por el -1 y el último pues pasa por el -2. Cada uno pasa por ahí. Son siempre líneas horizontales que cortan al eje Y en el número que me estén diciendo. Bien, pues así es como debería habernos quedado nuestro ejercicio. Vamos a ver ahora, vamos a hacer el estudio de esta función, pero más que de una en concreto, vamos a hacerlo de forma genérica. Vamos a rellenar la misma tabla que solemos rellenar, estudiando todas las características de nuestra función, pero vamos a intentar generalizar teniendo en cuenta lo que nos ha salido en los 4 casos. Bien, ya tenemos nuestras funciones que lo hemos pegado aquí, y esta es la tabla que solemos rellenar. Vemos el dominio, recorrido, máximo, mínimo, todo lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el dominio de nuestra función? De cualquiera de ellas. Si vamos de izquierda a derecha, vemos que hay función siempre. Siempre hay función. Luego el dominio va a ser todo R. ¿Y el recorrido? Supongamos, vamos a llamarle de forma genérica que nuestra función es f de x igual a A. Llamémosle A al número, en este caso 5, en este 3, -1, -2, el número que me den. ¿Cuál será el recorrido? Si os fijáis, por aquí pasa solo por el 5. Ese pasa solo por el 3, solo por el -1. Es decir, el recorrido es solo el número que me den. Ese es el recorrido. Máximo absoluto. ¿Hay algún punto que sea el más alto de todos? No, porque son todos iguales. Luego este no tiene. Mínimo absoluto nos pasa igual, no tiene. Máximo relativo, pues tampoco. No tenemos ningún punto que sea el más alto de todos los de alrededor. Recordad que siempre tenían forma o de curvita o de pico. Este tampoco lo tiene. Y mínimo, por supuesto. Crecimiento, pues aquí no tiene sentido, porque es que es constante. Luego vamos a decir que no es ni creciente ni decreciente, es constante. Esto podría discutirse un poco, ¿vale? Pero nosotros vamos a estudiar, vamos a decir que no es ni creciente ni decreciente. Simetría respecto al eje de ordenada. Si yo doblo la línea por aquí, por la mitad, coinciden una por la otra, si doblo por aquí. Es decir, f de -5 es lo mismo que f de 5, como veíamos en otro momento. Sí, ¿verdad? Pues entonces sí es simétrica respecto al eje de ordenada. Y respecto al origen de coordenadas, no. Si yo le doy la vuelta e intento hacerlo coincidir, no coincide. De hecho, si es simétrica respecto a una cosa, ya no lo va a ser respecto a la otra, salvo que fuese la función constante que pase por el 0. Periodicidad no es periódica. Discontinuidad, podemos decir o que no es discontinua o que es continua en todo R, como queráis. Las dos cosas nos valen. Tasa de variación media. Esta tabla estaba hecha para un ejemplo. Entonces, como tal, tiene unos números. Pero en realidad nosotros queremos hacerlo de forma genérica. Fijémonos en la primera. Recordad que la tasa de variación media es cuánto varía mi gráfica, cuánto varía mi función de media. ¿A qué ritmo sube o a qué ritmo baja? Como estamos viendo, nuestra función ni sube ni baja. Luego la tasa de variación media es 0. Atentos. No es que no tenga, es que es 0. Imagen. Bueno, estos son 3 puntos
al azar que se han elegido, pero la imagen de menos 4, ¿cuál será? Pues menos 4, y me fijo en la primera, por ejemplo, sería 5. ¿Y la imagen de 0? 5. ¿Y la imagen de 6? 5. Siempre es la misma. Siempre la imagen de todos va a ser A. Y A, ¿verdad? Lo poníamos así. Luego, la imagen es siempre la misma. Esta pregunta tiene poco sentido en una función constante. ¿Y la antiimagen? La antiimagen normalmente no va a existir, salvo que fuera justo el número, es el 5, y entonces pues la antiimagen sería todo R. Pero en principio esta pregunta tiene muy poco sentido en esta función. Corte con el eje Y. Vamos a ir primero al Y y después al X. Corte con el eje Y, ¿dónde está? Está en este caso en el 5, en el 3, pero recordad que es un punto. Hay que decir las dos coordenadas del punto. En nuestro caso sería, el corte con el eje Y está en el 0, coordenada X vale 0, y el valor A, que en cada caso va a ser distinto. Una vez será 5, otra vez será 3, que sea. Pero es 0, A. Y el corte con el eje X. El corte con el eje X, como veis, esta no corta el eje X, esta tampoco lo corta, esta no lo corta, esta tampoco. En principio no va a tener corte con el eje X. Solo hay una salvedad. Solo hay una salvedad. Si me hubiesen dicho que f de x es igual a 0, sería una línea que pasaría justo, ¿verdad? Vamos a ver si me sale derechita. Sería una línea que pasaría justo por encima del eje X. Sería esa línea. En ese caso, entonces, tendríamos que corte con el eje X sería todo R. Pero atento, esto solo vale en este caso. Solo en ese caso. En los demás casos, no tiene. Bien, pues esta sería la parte teórica de nuestra función constante. Esto me lo tengo que saber. Yo tengo que saberme esto. Acto seguido estaremos pensando, qué barbaridad, yo cómo me voy a aprender cada una de estas cositas, y esto es una función, seguro que hay más. Mucho hay más. ¿Cómo me voy a saber cada una de estas cositas? Para nuestra tranquilidad. La tabla la voy a dar yo siempre, porque yo no quiero ver si te sabes de memoria todos los apartados. A lo mejor tú sabes hacer crecimiento, pero da la casualidad que cuando yo te lo pregunto es que se te ha olvidado ponerlo, no es que no lo sepas. O sea, yo te doy la tabla, como la teníamos nosotros, día, para que tú lo vayas rellenando. No hay que preocuparse de que se me olvide algún punto. Y después, claro, dices, sí, pero ahora me tengo que saber todo lo de dentro. En principio no. Yo lo único que me tengo que saber, yo lo único que me estudio es que cuando es una función constante, yo sé que mi gráfica, ¿vale?, es una línea horizontal, punto, que corta en el punto A. Que corta en el punto A. Esto es muy fácil de recordar. Y una vez que me sé esto, simplemente voy pensando y voy rellenando mi tabla como si fuese un ejercicio. Por supuesto, para poder estudiar de esa manera, tengo que tener muy claro qué es el dominio, qué es el recorrido, qué son los máximos. Es decir, tengo que saber hacer un ejercicio de este tipo y luego simplemente aplicarlo a mi caso particular. Bien, pues esta era nuestra función constante.